Muy, pero muy buenas tardes para todos entonces. Bueno, siempre después de unas vacaciones uno viene con cierta energía renovada. Espero no agarrarlos demasiado cansados ¿no? ¿No? No, bien, ahí está. El viernes capaz. El viernes hablamos de nuevo, ahí está. Bueno, los temas para hoy, vamos a ir con el primero. Estarán al tanto ya, ¿verdad? De esta suerte de encuesta o estudio que hace esta institución que la viene haciendo hace muchos años, ¿no? Transparencia Internacional, así se llama la organización, que coloca a Uruguay una vez más como, junto con otro, creo que es Dinamarca, ¿no? Pero en América Latina como el país con menos corrupción. Hablamos en general. El Uruguay con menos corrupción en América Latina. A priori es una muy buena noticia. Se sabe que los países con supuestas instituciones fuertes y democracias que funcionan, bueno, tienden a tener un buen puesto en el IPC, justamente en este ranking. ¿Alcanza con eso? ¿No? ¿Qué otras lecturas se desprenden de esta medición? ¿Se puede medir además el peso? Porque cuando se hacen encuestas tiene que ver con la opinión de la gente y la percepción, ¿no? Más allá de los casos constatados o no. Bueno, ¿se mide de la misma manera o se valora de la misma manera lo que puede ser, por ejemplo, corrupción pública en Uruguay, como puede ser en Argentina, como puede ser en otro país de América Latina? ¿Cómo hay que entender este ranking puntualmente, este índice? ¿Qué pensás? Primero que nada, creo que es una buena noticia. Y más cuando, si vamos un poco para atrás, el año pasado fuimos testigos de ciertos actores que cuestionaban la imagen internacional de Uruguay, que señalaban, bueno, como que el mundo nos veía un poco más como que el país más corrupto del mundo, y un montón de cuestiones que a veces hasta se mezclaban con, no sé, sabía decir una expresión de deseo, espero que no, más que una afirmación. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia que confirma una vez más cómo, de esta forma creo que es como nos ven en el mundo, y creo que esto es lo que todos debemos fortalecer como imagen para afuera. Primero porque naturalmente tiene que ser uno de los desvelos de cualquier actor político, el cuidado de la democracia y el fortalecimiento de la misma. Pero también hay que entender que esto es un factor clave a la hora de inversiones, de relacionamiento con otros países. Creo que es una buena noticia en ese sentido, que nos posiciona en un rol también estratégico en la región. Hablamos primero en Latinoamérica, pero 11º en el ranking mundial. O sea, es un muy buen lugar. Es un muy buen lugar y... A pesar de Astesiano, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, a pesar de Astesiano, creo que estos son factores que se miden en otro sentido y que, bueno, confirman una vez más esto, ¿no? Yo creo que es clave a la hora de, a ver, Uruguay no es una potencia económica, no tenemos un gran territorio. Nuestro gran valor para vender al mundo, entre otras cosas, bueno, es nuestra democracia y nuestro respeto y apego a la ley y a las instituciones. Así que creo que este es el camino que hay que fortalecer. Cuando comenté lo de Astesiano, que obviamente fue un carrasquillo, ¿no? Pero pusiste cara, Fer. Claro, porque pongo cara porque está muy de moda mencionar a Astesiano. Y es como una vuelta recurrente, como si Astesiano, ahora veíamos alguna cosa de carnaval ahí en el final del informativo, están todas las letras de las murgas, están todos lados. Sí. Astesiano, y hay que volver y volver sobre el tema. Yo creo que si uno trae a Astesiano, cuando Astesiano no está en la conversación, está siendo funcional a un discurso que está promoviendo la oposición, tratando de insistir con la corrupción en este gobierno. Entonces... si lo decís por mí, es una interpretación que corre... No, todo lo que yo digo corre por cuenta mía siempre, en este caso y en cualquier otro. No lo digo que vos hayas tenido una intención de hacerlo, pero obviamente... en lo más mínimo. Pero aún sin intención uno puede ser funcional a determinadas cosas, aún no queriendo, o aún pensando que es inofensivo, o aún pensando que... Te doy otra opción de pensando. Que quienes hacen justamente esas interpretaciones... quienes han insistido en ese relato, les salió bastante mal. Porque, de hecho, terminó cayendo en una ridiculez. Porque fíjate que a pesar de Astesiano, estamos en ese ranking, ¿no? Digo, hay otra lectura también. Está bien, pues. Además subimos, ¿no? Puede haber muchas lecturas. Subimos un punto en el ranking. Puede haber muchas lecturas. Primero, que seguramente esta medición de Transparencia Internacional no es de 2022. Y quizás agarró el final del caso que tú mencionás y que traes a la discusión sin estar el tema en la mesa.
Pero, ¿Qué pasa? ¿qué? Pero estoy hablando. No, está bien, está bien. ¿Por qué provoca risa? No, Yo estoy hablando muy en serio. ¿Te pusieron bozal, Yo estoy hablando... ¿cómo se llamaba? ¿Bozal legal? ¿No podés decir el nombre? No, yo puedo decir todo, astesiano. Puedo decirlo 200 millones de veces y nadie me pone ningún bozal. Bien. Dale, solo dale. la justicia ilegal. No, pero yo prefiero no nombrarlo, en realidad, si no es el tema, ¿no? Si No, vamos a está hablar bien, del tema, está perfecto. hablamos todo lo que quieran del tema. Está perfecto. Pero además insisto que seguramente no fue medido. Capaz que el año que viene, este año miden de vuelta y retrocedimos 3 puntos, por el caso de la persona que tú mencionas. Yo lo que quiero decir es que además de este tipo de corrupción, de que puede estar enquistado o no dentro del Estado, negocios turbios, Sí. las mediciones se refieren también a otra cosa, que es respecto a las instituciones, respecto a los derechos humanos, respecto a una cantidad de cosas. Y creo que en eso Uruguay hace mucho tiempo, y no es de este gobierno, sino de todos, prácticamente todos los gobiernos, con matices, con algunas observaciones, con algunas cosas, pero todos los gobiernos en el Uruguay goza de un gran prestigio internacional justamente por el respeto a las instituciones y la estabilidad a pesar del agujero negro de la dictadura, de los 12 años de dictadura. Pero de todas maneras somos una de las democracias más estables y más sólidas y eso pesa también a la hora de medir la corrupción. También uno puede decir, bueno, ¿cómo serán los otros, no? Si nosotros estamos muy bien. Y bueno, los otros son espantosos. Realmente, en América Latina me refiero, ¿no? Los otros son espantosos. Los peores de la clase son 2 dictaduras de izquierda, como son Nicaragua y Venezuela. También está Haití metido, pero son los peores de la clase, realmente. Están en el fondo de la olla casi que del mundo. ¿Argentina cómo está? No solo de América Latina. Bueno, Argentina está deteriorada, mucho más atrás, Brasil está mucho más atrás. Los demás son muy malos, estamos por encima de Chile. Chile también se degradó de alguna manera. Chile tenía ranking, normalmente otros años estaba por encima nuestro. Chile también se degradó. Yo creo que hay una tendencia en América Latina a irse, o en América del Sur, a irse deteriorando. Me da la sensación. A mí me da mucho pánico muchas veces de que Uruguay recorra ese camino. En muchas cosas nos empezamos a copiar vecinos, empezamos a hablar de cosas que no deberíamos estar hablando, empezamos a ver algunas señales que deberían preocuparnos. Y ver esto y ver que estamos en el puesto, creo que es el 74, o con 74 puntos, porque es del 0 al 100, el 0 el más corrupto, el 100 el más transparente o el más sano. Estamos 74, estamos muy bien, estamos apenas a 16 puntos del líder, que es Dinamarca, que tiene 90. Estamos más cerca de los mejores, por suerte, que de los peores. Pero el hecho de que América Latina se degrade y baje su puntuación y nosotros mantengamos y no mejoremos, corremos el riesgo incluso de ser los mejores de América, pero de una América cada vez peor. Entonces, ser los mejores de los peores nunca es lo más recomendable. Bien. Otro aspecto que quienes entienden, sobre todo este análisis que hace esta organización y que mide estos valores, alertan sobre la no variación de ciertos porcentajes, lo que permite la lectura de no estamos como gobierno, como estados, tratando, o por lo menos combatiendo efectivamente los niveles de corrupción, ¿no? Bueno, bien. Después de esta corta locución, me gustaría marcar 2 puntos para no centralizar. Uno es el tema de libertades políticas fuertes, instituciones fuertes, democracias activas. Sí. No, eso estamos de acuerdo, yo concuerdo y me parece que organismos de control independientes es otra cosa que es necesario para medir este tipo, ¿no? Entonces, este tipo de ranking, digamos. Entonces, cuando también después vemos los plebiscitos, a veces que la gente se indigna porque se plebiscita contra una ley o determinadas cuestiones que justamente lo que marcan es esa fortaleza democrática. Es el ejercicio democrático, ¿no? Exacto. Una visita de presidentes y de expresidentes unidos para ir, ¿no?, a la asunción de un mandatario, también marcan imagen. Entonces, esas cosas, cuando hoy festejamos estos buenos resultados, también tenemos que ser condescendientes. Y cuando suceden estas cosas, que son las que nos hacen estar por encima de otros gobiernos, bueno, no criticarlas, no hay ser condescendientes. Y lo segundo que quiero decir, esto es una interpretación mía, pero esto se asocia a la paz, ¿no? Cuanto más paz tienen los países, creo que mejor funcionan y se ven.
Creo que los países que están en los primeros puestos también son países con poca densidad demográfica, ¿no? Que eso también es una variable que no menor. Y los países que están en peores situaciones son los países que están altamente militarizados y con pobreza estructural. Entonces creo que tener en cuenta esas dos visiones creo que nos van a poder dar un panorama para interpretar mejor, o por lo menos saber que este tipo de cosas en realidad lo que hacen es situarnos como países de grado inversor, ¿no? En definitiva, los organismos internacionales trabajan también para medir el grado inversor y la estabilidad que tienen. Este es uno de esos puntos. Pero bueno, podemos mejorar. Creo que en la parte de mejorar, como les decía, organismos de control independientes, tenemos la CENACLAF, pero bueno, todavía, como se ha dicho, estamos con algunos pendientes en lo que es presupuestalmente para atender la demanda que llevan de funcionarios y de equipos técnicos no especializados que puedan observar eso. Y bueno, y este año creo que estamos también ejerciendo la presidencia de los grupos GAFI, ¿no? De latinoamericanos, y bueno, ahí tenemos que cumplir también con ciertos índices. Entonces creo que esto viene de la mano, son noticias que muchas veces van asociadas a otras, y entender eso también nos va a dar un grado de poder decodificar mejor estos mensajes. Sí. Y en el interín hay que definir, o va a definir el gobierno, mejor dicho, ¿no? Si la nueva fiscalía que se va a abrir va a ser para lidiar con temas de corrupción estatal, por ejemplo. Lo escuchábamos hoy entre las noticias. O si será otro tipo de fiscalía, pero ahí cabe la posibilidad también. Pepe. Se mantiene una tendencia con el paso del tiempo, no solamente de este organismo, también ayer yo comentaba en la radio un informe que me parece sumamente interesante de la revista América Trimestral, donde un periodista estadounidense da 4 claves de por qué Uruguay es el distinto de América Latina sin ser una maravilla. Y me pareció tan acertada la crónica elaborada con una visita de bastante tiempo acá y hablando con, por ejemplo, el expresidente Julio María Sanguinetti, con el expresidente José Mujica. Y a ver, ¿cuáles serían esas 4 claves? 4 claves muy, muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la civilidad, como uno de los puntos fuertes. La imagen de la calle Pou con José Mujica y con Julio María Sanguinetti para el periodista visitando a Lula es una imagen muy potente que difícilmente la puede reproducir otro país de América Latina. Él dice que seguramente ningún país de América Latina en realidad puede reproducir que 2 expresidentes y un presidente de signo distinto estén participando de lo que fue ese acto. Después dice que por el contrario, un Uruguay que tiene mucho del Singapur de Sudamérica, también tiene el termo y el mate y el mirar el Río de la Plata y decir, bueno, vamos despacito, que si no lo podemos hacer hoy, lo haremos mañana. Me parece que captó muy bien el periodista esa esencia, y hago ruido de mate acá para que se entienda bien por dónde viene. Que no es el lo atamos con alambre, ¿no? No. Es una parsimonia y una cadencia muy rioplatense, más de este lado del Río de la Plata. El otro punto que maneja es el bajo nivel de corrupción, justamente. Aunque destaca, por ejemplo, el caso de los pasaportes, el caso Astesiano, lo menciona, pero señala que hay anticuerpos que están trabajando de alguna manera para funcionó el sistema, digamos, tarde o temprano, pero funcionó. Claro, y señala que este es un país tan particular que el Parlamento vota leyes y que luego la gente pone en cuestionamiento esas leyes a través de la democracia directa y no pasa absolutamente nada. O sea, todo está bien, se respeta esas decisiones. Esos puntos, me estoy olvidando de alguno en particular, de los 4, pero que tienen que ver... ¿Mencionaste 4? Sí, mencioné 4, dije 2 hasta el momento. El tercero tenía que ver con la posibilidad de invertir en Uruguay por reglas de juego claras. Jurídica, dice. Exactamente. Y el 4.º punto está vinculado a los partidos políticos fuertes también, ¿no? Aunque Sanguinetti termina diciendo acá, no hay nada de excepción. Y Mujica dice acá no hay nadie es más que nadie. Sí. Pero para el periodista que elabora este artículo, que tuvo mucha repercusión a nivel mundial, sobre todo por ese mote de la Singapur latinoamericana, estos elementos juegan y muy fuerte. Y mirando lo que fue ayer precisamente esta encuesta que tiene... Perdona que te interrumpa, decís Singapur y me acuerdo de los temas de seguridad pública, ¿no? Que tantas veces se dice que mirar a Singapur como lo logra. Sí. No sé si queremos eso, ¿eh? Bueno, sí, no sé si siempre es una mirada, obviamente, que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero mirando la encuesta de ayer, que tiene, como mencionan mis compañeros, a Dinamarca en el primer lugar y a Sudán del Sur en el último, en el 180, y en el 177, el primer país latinoamericano que está más abajo, que es Venezuela, la verdad que creo que es una tendencia que se mantiene a lo largo del tiempo.
Yo creo que es interesante lo que vos planteaste al principio con respecto a cómo uno puede entender la corrupción, la pública y la privada, porque hay de las dos. Obviamente que la corrupción en los estamentos públicos erosiona notoriamente el papel del Estado, genera pobreza porque los recursos del Estado se malgastan o van a parar a manos de personas que no deberían tenerlos y por lo tanto no se utilizan para, bueno, obras de infraestructura, para un montón de cosas. Ejemplo claro es Argentina con una mezcla de corrupción pública y privada, es decir, un gobierno como el de Santa Cruz dando millones de licitaciones dirigidas a Austral Construcciones, una empresa creada especialmente para captar esas licitaciones, quedándose con ese dinero, no realizando las obras o realizando obras de mala calidad. Por lo tanto, ahí tenemos dinero que se podía haber utilizado para otro tipo de obras o emprendimientos o tareas sociales del Estado que fue derivado al bolso de una persona. Hablando de eso, me resultó bastante impactante la noticia, estaba en vacaciones, pero obviamente estaba informada, de los fondos que digamos, malgastó INEFOP, ¿no? Sí. Para todo lo que era formación en un país donde se necesita justamente tanto la formación para el empleo, ¿no? En un instituto además que ha sido de alguna manera ejemplo porque participa el Estado, los empresarios y los trabajadores. No, por eso me pareció bastante, eso sí, escandaloso, ¿no? Sí. Perdón, ¿querías decir algo más? No, Pepe había mencionado algo que yo creo que es la clave y es el hecho de no significa que no vayamos a tener corrupción. Bueno, obvio. No, pero digo, la importancia y una de las cosas que destaca Uruguay, naturalmente, es los mecanismos de funcionamiento que tenemos con la justicia, con la fiscalía. Muchas veces se debate y se cuestiona el Poder Judicial, se cuestiona la fiscalía, que nadie dice que funcione perfecto, que todos reconocemos que hay un montón de fallas que hay que mejorar, pero ahí está una de las claves, creo yo, en el combate a la corrupción. Creo que era Guillermo que decía, bueno, cómo se sigue mejorando, cómo se sigue profundizando. Yo estoy de acuerdo con el camino que él mencionaba, pero yo creo que un Poder Judicial más fuerte, una Fiscalía más fuerte e independiente, creo que son claves porque Pepe hablaba de la corrupción pública y la corrupción privada. Yo creo que hay un elemento clave que es la gente a la hora de denunciar la corrupción, siempre y cuando naturalmente la denuncia sea válida, necesita ver un resultado, necesita ver una consecuencia. Cuando esto no pasa, empieza el descreimiento también en las instituciones. Entonces creo que ahí hay dos aspectos que son dos instituciones que cuando hablamos de corrupción las tenemos naturalizadas, pero yo creo que hoy el Estado uruguayo está en falta con el Poder Judicial y con Fiscalía, para su correcto funcionamiento hoy. Bien, Fer. No, como decían, hay corrupción pública y privada. Yo creo que Transparencia Internacional mide más la corrupción pública. Sí, claro. Sí, creo. Y de hecho, ahora después de la feria judicial se retoma la actividad en los juzgados. Los grandes casos, ¿no? Y bueno, de hecho, en los grandes casos, el caso de Astesiano no está, porque el caso de Astesiano ya está preso. En los grandes temas está el ante la arena y el juicio que hay. Habrá que ver qué dice la justicia, pero está bajo la lupa. Está la fuga de Rocco Moravito. Habrá que ver qué dice la justicia, pero a todas luces aparecen allí como cuestiones bien sospechosas. A dónde llegará la justicia no sé. Aparece el caso de Nicolás Endoya. Son los casos más emblemáticos de corrupción a nivel del Estado que aparecen hoy a nivel de retomar la actividad en la justicia. Es decir, casos de corrupción hay, casos de corrupción siempre va a haber. Hay denuncias penales también, las de Catognati, está la de Charles Carrera. No, perdón, no fue archivada la de Catognati. No, me parece que se amplió, que eso terminó. Pero, digamos, hay muchas causas judiciales que involucran supuestos actos de corrupción en el Estado. Pero aún así, por eso, muchas de las gestiones anteriores que están pendientes, y que son cosas que obviamente, seguramente no muevan la aguja, porque a nivel de Transparencia Internacional y a nivel de comparativo con otros países, como decía, no sé, alguien, Fernanda, obviamente nadie piensa que se va a acabar ni la corrupción, ni la delincuencia, ni ninguna de las cosas que se combaten, ni el narcotráfico que se combate, van a ir a cero, ni el hambre, por más FOMI cero que se propongan. Hay situaciones que ojalá sí algún día se llegaran, pero son como aspiracionales, más que definiciones de políticas públicas que tienden, o sí que tienden, pero que apuntan a lograr
el 0. Casos de corrupción van a haber, yo lo mismo dije ayer cuando analizábamos el caso del título de Peña, a mí más me importa, y creo que Transparencia Internacional también debe analizar eso, cómo reaccionan las instituciones frente a los casos de corrupción, que analizar los casos de corrupción en sí. Si los casos de corrupción son tratados desde el Estado con todo el rigor y con toda la libertad del mundo por parte de la justicia, creo que eso es sano y que merece puntos en transparencia. Si la corrupción permea, se mete y es amparada por actores del Estado, creo que te baja puntos. Y por eso el puntaje de Uruguay. No es que no hay corrupción, no es menor la corrupción. Habiendo corrupción, me parece que el buen puntaje es la sanidad de las instituciones y la independencia de los poderes. Bien, me vino a la mente y lo dejo planteado para ir a la pausa. ¿Se acuerdan lo que escribiera Benedetti hace, no sé, 60 años? El país de la cola de paja. Que en su momento fue tan polémico, ¿no? Fue un espejo que nadie quería ver. Bueno, ¿qué poder puede tener eso? ¿Qué incidencia, esa suerte de idiosincrasia, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene una persona para visualizar y denunciar? Y eso tiene que ver con la autopercepción, ¿no? Que preguntaba al principio. ¿Lo piensan? Hacemos una pausita y ya venimos.